creo que si la situación en Guatemala no mejora, vamos a llegar a un segundo Honduras, que la gente se va a tener que ir en caravanas. Estamos en las mismas, en todas las comunidades están aquí, se están yendo bastante. Entonces, cuando la gente ve que está perdiendo, entonces lo que hace es buscar otros medios alternativos. Ajá, y esos otros medios tenemos un claro ejemplo, mucha gente migra. La inmigración pues es peligroso, es duro, pero yo creo que es importante. Más nos dimos cuenta nosotras cuando pasó lo de la pandemia y todo, porque a través de los que están en los Estados Unidos, pues las personas compran y a través de ellos es que ayudan también a las personas aquí. Porque todos se van, la mayoría se van, porque no tienen ni siquiera para comer.